La consecuencia del estar triste provoca un estrés diario que después también se convierte en ansiedad, que me lo estabas contando antes de empezar a grabar. Justo. ¿Qué es exactamente el estrés? Primero explícamelo. El estrés es una respuesta física, psicológica y comportamental que tiene el individuo cuando de repente tiene que adaptarse a una situación que percibe pues, más costosa o amenazante, ¿no? Pero es importante que no todo el mundo recibe el estrés como algo negativo. Y esto lo quiero explicar porque es muy importante y lo voy a poner con un ejemplo. No es lo mismo eustrés que distrés. Hay personas, imagínate que yo estoy en una empresa y me dicen, mira, si mañana me haces esta propuesta con tu compañero, vamos a hacer un ascenso. Si lo haces bien, puedes coger este puesto. Bien, el eustrés, yo me motivo y digo, soy capaz de hacer esto y mañana voy a presentar un trabajo pero muy profesional y muy bueno. Sé que puedo hacerlo. Y el distrés de repente es, yo con mi compañero no voy a poder, que agobio en un día, no me da tiempo, no me van a coger. Esto es el distrés, no se percibe. Entonces, una parte muy importante de percibir el estrés es cómo soy, ¿no? Y esto que te explicaba antes de la curva es que nosotros percibimos una alerta, ¿no? Es esa alarma a esa situación estresante y bueno, el estrés sube. El estrés en cierta medida no es malo, pero ¿qué pasa cuando el estrés sigue siendo continuado? Digamos que nuestro cerebro se agota y entonces nuestro cuerpo empieza a enviarnos una señal de no puedo más, tienes que parar, que es cuando aparece, por ejemplo, la ansiedad, ¿no? Esto que empezamos a somatizar, que palpitaciones, no puedo conciliar el sueño, todo O sea, esto. que la ansiedad sería la consecuencia de un estrés mantenido en el tiempo, sí. continuado, Y puede ser, y que se expresa a través del cuerpo puede también, ser ¿no? simplemente el estrés de que venga solamente de preocupaciones, de que tu mente esté así constantemente, eso puede crear también ansiedad. ¿Habéis vivido vosotras ese estrés del que está hablando Andrea? En cierta medida sí. Lo que pasa es que eso me parece muy importante como ir adquiriendo herramientas para aprender a gestionar las emociones. Yo creo que esto es algo que nos deberían enseñar en el colegio. O sea, nadie nos enseña a gestionar las emociones. Y es muy importante cómo vives tú las situaciones. Si ponemos a 5 personas ante una misma situación, probablemente las 5 personas las vivan de una forma totalmente distinta. Entonces, depende de qué herramientas vayas adquiriendo tú, lo vas a gestionar de una forma u otra. Es un poco lo que decía, y a lo mejor una persona le motiva y a otra persona le hunde o le bloquea. Entonces creo que es muy importante que vayamos adquiriendo esas herramientas. Y yo sí me doy cuenta que con el paso de los años ya me voy haciendo mayor, entonces situaciones que antes para mí podían resultar estresantes, ahora me resultan más bien motivadoras. O bien, bueno, pues me he adaptado a ello y no me cuesta tanto esfuerzo realizarlas. Entonces también creo que es importante, ¿no? Qué gafas nos ponemos a la hora de entender esa situación que tenemos. ¿Y tú, Celia, cómo sabes que estás estresada en caso de que lo hayas vivido alguna vez? Yo es que llego al punto de la ansiedad y de somatizar y todas esas cosas y problemas, sobre todo como gastrointestinales, muchísimo. Y yo creo que a mí lo que me pasa es que me cuesta un poco pues, escuchar un poco esas señales. Entonces, pues ahí estoy un poco en el proceso intentando pues eso, coger herramientas, porque sí que es verdad que pues yo al principio cuando tenía un montón de situaciones estresantes era, ostras, me bloqueo, no sé ni por dónde empezar y al final es como, bueno, pues vamos cosa por cosa enumerando qué es pues todo lo que tengo que hacer e intentando pues gestionarlo como puedo. Mira, acabas de dar un tip importante. En aquellos momentos en los que nos sintamos superados, hagamos una especie de, bueno, voy a comerme el elefante a trocitos, que suele decir, no, voy a ir poquito a poco, ¿no? Paso a paso. Porque luego aparece eso que se llama el cortisol, del que habla Anita mucho también. ¿Qué es exactamente el cortisol? Y además creo que nos vas a dar una anécdota de cómo se mide ese cortisol. Bueno, el cortisol, es que antes les comentaba que el cortisol incluso lo podemos llegar a medir en el cabello. Igual que se puede medir el nivel de drogas, se podría también medir el cortisol en el cabello. Es cierto que yo lo he visto más a nivel de estudios clínicos, pero yo creo que a futuro va a ser una forma de poder medir ese nivel de cortisol. Y de hecho, cerca de la raíz mediríamos el estrés agudo, y a lo largo de la fibra, porque el pelo nos va acompañando a lo largo de muchos años, daos cuenta que más o menos crece 1 centímetro al mes, así que imaginaos, este pelo a lo mejor lleva 3-4 años con nosotros, podríamos medir ese estrés acumulado en el tiempo. El cortisol, pues yo os lo voy a explicar con una metáfora para que se entienda. Imaginaos que nuestro cuerpo es un castillo. Pues el cortisol es el guardián del castillo. Entonces lo que hace el cortisol es estar preparado para cuando venga cualquier tipo de amenaza o que requiera la acción de todo nuestro organismo, toca la alarma. Entonces ese cortisol va a avisar a todo el resto de nuestro cuerpo de que hay que estar en alerta. Entonces el cortisol va a tener preparado la energía, o sea, lo que va a hacer es convertir las grasas, hidrocarburos en energía, va a tener preparado a nivel metabólico eso y además va a tener también preparados a los enfermeros y a los médicos,
O sea, va a tener un ambiente preparado para una posible inflamación para reparar esos posibles daños. Entonces, que llega la agresión, me preparo, aviso a todos, estamos todos preparados para actuar ante esa situación agresora y salir bien parados de ella. ¿Qué ocurre? Si yo estoy totalmente todo el rato tocando la campana, pues el médico está ya agotado de tener ese microambiente, o sea, tener ese equilibrio de inflamación controlado, el metabolismo energético también agotado. Entonces llegamos a lo que decía ella, a esos casos ya de ansiedad, de agotamiento, cansancio profundo. De hecho, problemas de inmunidad, porque esa inflamación mantenida en el tiempo nos va a provocar problemas inmunitarios, nos puede tener problemas de obesidad, de coger peso, etcétera, etcétera, porque hemos tenido una sobreexcitación de todos esos Y ahí esos llega lo que cuidadores. se llama el síndrome del burnout. Querida psicóloga, Sí. ¿qué es el burnout? Este que es un concepto Burnout inglés. es quemado, ¿no? Es que Ajá. estamos quemados y lo que estaba hablando, hablamos de que algo que caracteriza este síndrome es el agotamiento, ¿no? Un agotamiento mental, incluso parte afectiva, ¿no? Al final, como ella decía, dice, es que yo me bloqueo, es que cuando llegas con ese agotamiento a veces tienes despiste, no puedes tomar decisiones, te estás preocupando constantemente, es inviable que luego a nivel físico, como ella comentaba, que está... Pero, y se dice y sabe que está comprobado que hay múltiples estudios que nosotros podemos tender a tener muchas enfermedades por esto, por el estrés, o sea, muchísimas. El y la sistema gente inmune también. es que no es consciente claro. las personas de que esto te está quitando años de vida, seguramente. Incluso en el crecimiento se vio que los Sí. niños, por ejemplo, en la etapa de los nazis y tal, los niños que habían crecido en campos de concentración eran, no sé si era como 10 centímetros más bajitos de media que los niños que vivían en la misma zona, pero que habían vivido en sus casas con su familia normal. O sea, afecta Qué fuerte. a todo. Nuestro Afecta al cerebro se hace crecimiento, más a pequeño, sí. se hace más pequeño, o sea, y las funciones al final empiezan a fallar. Por eso tenemos falta de memoria, que esto pasa muchísimo, los despistes, de uy, Así que burnout sería Enfermedades un crónicas. agotamiento Quemado. crónico, un estrés ya que te ha dejado ya la sí, mente incluso totalmente... puede surgir la despersonalización, que hay personas que viven como en un piloto automático y parece que estés como en una película, o sea, te Total, sientes hasta total. fuera. Una depresión por Sí, Ah, y luego la yo depresión o totalmente. ansiedad. Sí, El sí. tema de la despersonalización además es una movida que pasando muchísimo no ahora. sabes dónde estás, también te ves desde fuera, fuera. o sea... Es alucinante. Sí, sí, sí. Como si tú no fueses dueño de tu cuerpo, como si fuese otra persona que está viviendo tu propia vida. ¿Y esto es normal? ¿Se puede gestionar? ¿Se puede arreglar? ¿Cómo Esto es se lo que, arregla en esto es lo caso que de- trabajamos en terapia, que es lo que decimos, la gestión emocional es muy importante, es decir, que tú puedas controlar, ejemplo, una incertidumbre, un estrés, que tengas esas habilidades, ejemplo, para desconectar, ¿no? Ella hablaba de voy a hacerme una lista, yo digo que hagamos, por ejemplo, la hora de las preocupaciones, ¿no? Esto 2 horas antes de irnos a dormir, nos sentamos en una mesa, qué es lo que me preocupa, y ahí empiezo a poner soluciones. ¿Para qué? Para no irnos a la cama así, porque aparte que tenemos el cortisol más alto por la noche, durante la noche y la primera hora del día, si ya me voy encima con las preocupaciones, aún estoy aumentando más ese cortisol. Y es que ella lo sabe, esa hormona es muy dañina para Pero nuestro hay muchos organismo. problemas también en cuanto a la conciliación del sueño, porque tenemos el cortisol altísimo Claro. a unas horas en las que debería estar muy bajito, Claro. y entonces la melatonina, que sería esa hormona que nos ayuda a conciliar el sueño, no puede hacer su efecto porque está el cortisol hiperexcitándonos. Entonces, por ejemplo, uno de los primeros signos que yo noto que la gente percibe es duermo mal, Sí. Y al final me que acaba en despierto a depresión. medianoche y ya no puedo llegar a A los que estáis por dormir. ahí, ¿os ha pasado esto alguna vez? ¿Os sentís identificados con este momento límite? Sobre todo estamos hablando en el ambiente del trabajo, pero claro, puede ser también en cualquier otra situación, ¿no? Y después eso deriva, intuyo, en un estrés crónico del que hemos hablado, que sería ya ese burnout. como Sí, tú decías, justo ahí y luego estamos ya al la límite. ansiedad, ¿no? Sí, no, ya en el burnout ya seguro que tiene sintomatología de ansiedad. El burnout es ya no puedes más. O sea, ahí normalmente ya es una ansiedad o una depresión lo que tenemos. Madre mía. Bueno, es difícil gestionar lo que sucede fuera de nuestro entorno profesional porque no somos los dueños ni los jefes de la oficina, o a veces sí lo somos, de nuestra propia vida, ¿no? Supongo que los que estáis por ahí también os ha pasado una vez ir tristes al trabajo, vivir tensión. Por un lado está la carga de trabajo y por el otro está el entorno en el que tú no estás confortable y te sientes incómodo, triste, incluso atacado en un momento dado o vulnerable, ¿no? Hay dos factores importantes. ¿Por dónde empezamos?
Si no empiezo yo... Carga de trabajo, va, vamos Yo digo, allá. mira, algo muy importante, los factores que decías, que lo que he comentado antes, el tema de la personalidad, no es lo mismo ser insegura que ser segura, que ser muy competitiva, por ejemplo, pero uno de los factores más importantes es el organizacional, es decir, qué pasa dentro de esa empresa, ¿no? Ejemplo, ¿qué relación tengo yo con mis compañeros? ¿Me tratan bien o me hacen muy bien? ¿Mi jefe me escucha o no me escucha? ¿O directamente es un jefe autoritario que me está diciendo, oye, que hagas esto y punto? Y no me tiene ni en cuenta, ¿no? O el ritmo, ¿no? Que de repente te están diciendo, tú esto lo tienes que acabar en 3 horas. Y tú dices, ¿pero cómo voy a hacer esto en 3 horas? Todos esos factores influyen muchísimo en que yo sea feliz en mi trabajo. Y es lo que digo, a veces apenas hay descansos, o te llevas el trabajo a casa, si no lo terminas aquí, termínalo en tu casa. Y tú dices, ¿pero cuándo paro de trabajar? A veces creo que también hay un problema de organización y de comunicación. O sea, me parece muy importante que los equipos se comuniquen y que el empleado se comunique también con su jefe y le diga, mira, lo siento mucho, pero no me va a dar tiempo a hacer esto en este tiempo. Vamos a ver, vamos a priorizar qué es lo urgente, como decía Eisenhower, ¿no? El presidente americano. ¿Qué es lo urgente y qué es lo importante? Y vamos a ocuparnos ahora de lo urgente y de lo importante. Esto es urgente, o sea, es importante, pero no es urgente, pues vamos a dejarlo para otro día, se lo vamos a pasar a otra persona. O sea, yo creo que también las personas tienen que tener esa seguridad y exacto, y decir, creo que no me va a dar tiempo a hacer esto, vamos a ver cómo... Y yo creo que de cara a un jefe también es positivo, porque a lo mejor no ha sido consciente. Entonces, creo que la comunicación es algo muy importante que puede ayudar mucho en estos casos. ¿A ti te ha pasado esto, Celia, de sentir que...? Sí, o sea, yo quería rescatar una cosa que has dicho tú, Andrea, el término moving, que es como el bullying en el trabajo. Sí, es el bullying, pero en el trabajo. Sí, que es una cosa que yo pensaba que pasaba solo en el colegio o en el instituto. A mí personalmente no me ha pasado, pero sí que tengo como personas alrededor que han tenido situaciones así y que creo que también, pues, por supuesto, influyen muchísimo pues, en este malestar, en este estrés, en que a lo mejor estés en el trabajo y pues eso, no sepas poner en orden de qué es urgente, qué es importante, porque, no te sientes a gusto, no estás a gusto sientes acogido totalmente en el entorno. con los compañeros. Y sí que es una cosa que, sobre todo, bueno, iba a decir en empresas grandes, pero en empresas pequeñas creo que también se da, que es bastante común entre los empleados y que la verdad que es una pena, porque estar a gusto en el trabajo creo que es importante para que el trabajo también salga adelante. Para mí es lo más importante. Los compañeros, absolutamente. Sí, o sea, que haya un ambiente Exacto. de compañerismo, de ayuda, de escucha. Sí, 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 porque el trabajo podrá salir adelante de cualquier manera, pero si estás con tus compañeros yo creo que pues, todo fluye muchísimo más. Fijaos que el 68% de los encuestados, una encuesta como os digo es súper reciente, asegura que España no es un buen país para trabajar. Qué fuerte. Es que es fuerte, yo creo que es por las condiciones y también porque a día de hoy pues, nos estamos haciendo más exquisitos. Cada vez tenemos más conciencia de lo importante que es el priorizarse, de que, oye, no nos tienen que explotar, ¿no? Y al final, ¿qué pasa? Que a veces contratan y quieren que rindas un 200% cuando tu ser da, pues oye, hasta un 80%. Es que a lo mejor el 100% a veces cuesta mucho también, ¿no? Y siempre te están exigiendo más y más y luego es verdad que los salarios, pues sabemos que en España, pues oye, tú te vas a otra ciudad fuera y es que se duplican.